Sí, por eso, digamos, el gas se expande, ¿cierto? Y ocupa, ¿cierto? El recinto en donde está, digamos. Por lo que estas se desplazan con las partículas a velocidad elevada, ¿cierto? Colisionando entre sí y con las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Cierto? Ese desplazamiento depende de la energía que tengan. Y eso generalmente lo aporta la temperatura, el calor, digamos. ¿Ya? La fuerza que ejercen estas partículas cuando chocan contra las paredes es proporcional a la magnitud llamada presión. Se suele medir en atmósferas o también milímetros de mercurio. Son quizás las dos unidades que vamos a usar acá. Quizás cuando calculamos fuerzas, digamos, de actuadores, ¿cierto? Usamos la presión en Pascal. Aquí en estos casos de los gases vamos a usar, en algunos ejemplos, atmósfera como unidad y también milímetros de mercurio. Bueno, entonces tener presente la equivalencia. Una atmósfera de presión equivale a una columna de líquido de 760 milímetros de mercurio. Otra cosa importante, la energía de las partículas depende de forma proporcional a la temperatura absoluta, la cual, ¿cierto?, se mide en grados Kelvin. Se supone que a 0 grados Kelvin, que son menos 273 grados Celsius, es cero absoluto porque no hay agitación molecular, o sea, está todo ahí en reposo, digamos, ¿ya? Por eso se llama cero absoluto, o sea, no habría, ¿cierto? Estarían todas las partículas en reposo, digamos, no tendría energía, digamos. Bueno, para una determinada masa de gas, esta magnitud junto con el volumen caracterizan el estado del gas. O sea, ¿qué caracterizan al gas entonces? Tres cosas: la presión, ¿cierto? La temperatura y el volumen. Entonces, presión, ¿cierto? Temperatura y volumen, ¿ya? Esas tres variables caracterizan entonces el estado que puede estar un gas. Bueno, veamos algunos casos, digamos, que se dan muy comunes. Bueno, la primera, ¿cierto? Se llama ley de Boyle y Marriott. Yo, para que sea más simple, una forma también de referirse a ella se llama sistemas isotérmicos. Y esta ley se cumple en casos que son sistemas isotérmicos. Esos son procesos en los cuales la temperatura se mantiene constante. Así que la relación matemática será la siguiente. En el formulario que les mostré recién está ahí la fórmula, lleno de texto. Entonces, esta relación que estoy marcando ahí es válida para estos sistemas, para los sistemas isotérmicos, que operan en régimen de temperatura constante. Bueno, esto es muy simple, no se compliquen. Ejemplo, mire, tengo por ejemplo acá un gas, ¿cierto? Que tiene un volumen 1 y una presión 1. ¿Ya? Ahí está el gas. Por ejemplo, si yo vengo, ¿cierto? Y el gas, ¿cierto? Reduzco el volumen y lo llevo a un volumen 2 y una presión 2. Esta ley dice que si el volumen se reduce, la presión aumenta. Lo que es bastante razonable. Así que la relación presión-volumen son inversamente proporcionales. Y esta es digamos, la relación matemática. Eso dice la relación, nada más, que la relación presión-volumen son inversas. O sea, si baja una variable, sube la otra. ¿Ya? O sea, si baja el volumen, aumenta la presión, por ejemplo. ¿Ya? Y la relación, como dije ahí, ¿cierto? Tiene una relación matemática inversa, digamos. Si uno graficara, por ejemplo, acá, volumen con la presión, serían inversas. ¿Ya? Entonces, si el volumen, ¿cierto?, se reduce, la presión aumenta. ¿Ya? Esa sería la primera ley. ¿Ya? Que es bastante razonable que ocurra eso, si espero que se entienda. El otro caso es la ley de Charles, sistemas isobáricos, que son sistemas que los procesos ocurren a presión constante. Aquí, a diferencia del anterior, la relación de las variables que quedan, que son volumen y temperatura, son directamente proporcionales. Esto quiere decir de que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Así que aquí la relación, como anteriormente era inversa, aquí es directa, ¿ya? En esta ley de Charles. Bueno, un ejemplo de esto sería, eh, si yo tengo un gas en un recinto, ¿cierto? Y tengo acá, por ejemplo, una tapa, ¿cierto? Un émbolo, y sobre él está ubicada una pequeña masa ahí, ¿cierto? Asumiendo que el émbolo, digamos, lo que se mueve aquí, ¿cierto? Bueno, también tiene masa, pero vamos a despreciarla, digo. Entonces acá sepan ustedes que la fuerza es masa por G, por aceleración de gravedad. Entonces la presión sobre el gas va a ser la fuerza sobre la sección o área, ¿ya?
Y como la fuerza es mg, uno aquí puede verificar que depende de puras constantes. O sea, la masa es constante, g es constante, y la sección de esta tapa, ¿cierto? O émbolo, también es constante. Así que ahí tenemos el caso de una presión constante. Entonces yo, si aplico aquí calor, ¿cierto? A este gas que está ahí confinado, si la temperatura aumenta ahí, el volumen también aumenta. Dice ahí que se produce la expansión, digamos. O sea, si la presión es constante y yo aplico temperatura, si empiezan a moverse las partículas con más energía, ¿cierto? Y como tiene la capacidad de expandirse, bueno, el gas se expande y la presión se mantiene. Ocupa más volumen, digamos. Ahora, si la temperatura baja, perdón, el volumen también cae. Así que ese bastante razonable, también razonable, yo diría. O sea, pero si imaginen eso, tengo, ¿cierto? Sobre la tapa del gas, ¿cierto? Una masa fija, eso produce sobre el gas una presión constante y la relación temperatura-volumen son proporcionales. A mayor temperatura, ¿cierto? Bueno, si quisiera verlo uno acá sería algo así. O sea, si aquí tengo, por ejemplo, el mismo ejemplo que planteo ahí con la masa, ¿cierto? Y yo le aplico más temperatura, lo que uno va a observar ahí, ¿cierto? Que la tapa va a subir. ¿Ya? No se notó mucho, pero la tapa va a subir, va a estar con más volumen, digamos. ¿Ya? Esa sería esta ley de Charles, digamos, que son sistemas, se llaman isobáricos. El anterior se llamaba isotérmico, a temperatura constante, o ley de Boyle y Marriott. Este se llama isobárico, o ley de Charles. ¿Ya? Y hoy le falta uno. Es muy similar al anterior, que yo diría que este caso es más común, digamos, incluso en la casa, yo diría, en cosas muy domésticas. Mire. Ley de Gay y Lussac. Sistemas isométricos son sistemas que son a volumen constante. Aquí, perdón, la relación presión-temperatura también es proporcional. O sea, a más temperatura, mayor presión. Este ejemplo yo diría que es bastante común si yo tengo un recinto rígido, ¿ya? Donde está confinado un gas, ¿sí? Y yo aplico temperatura, ¿cierto? Todos saben, yo creo que si la temperatura, ¿cierto? Aumenta la agitación molecular y la presión sube, o sea, a mayor temperatura, mayor presión. Cuidado con eso, digo, ¿cierto? Porque una caldera, no sé, ¿cierto? Estoy generando cierto vapor, ¿cierto? Alta presión, a mayor temperatura, ¿cierto? Tengo mayor presión. En una industria, una máquina o un sistema que tenga ciertas condiciones, habrá que medir la temperatura, medir la presión, poner sistema de seguridad, porque esto se cumple. A mayor temperatura, mayor presión. Todo bien hasta que las paredes, digamos, resistan la presión, si no, hasta ahí no me llega la cosa. Ah, algo que no dije recién, sí, al principio sí lo dije, que para todos estos casos se usa la temperatura en grados Kelvin, que es la temperatura de la escala absoluta. Aquí también la relación es directamente proporcional. O sea, mayor temperatura, mayor presión, o si quieren, a menor temperatura, menor presión. El único caso que es inverso es el primero, que era ¿cierto? El isotérmico, ¿cierto? El ley de Boyle y Marriott. Ahí, en un único caso que es inverso aquí, miren, proporcional a la inversa, presión-volumen. En todos los demás casos, directamente proporcional. Y también aquí en el último que vimos, ¿cierto? También directamente proporcional. Así que el único caso que es inverso es el primero, no se olvide. Así que ustedes en un ejercicio, en un ejemplo, en un caso, digamos, de estudio, ustedes deberían esto tenerlo clarísimo. O sea, aunque no calculemos digamos, el valor matemático de la presión o lo que corresponda, pero sí ustedes deberían interpretar esto que ustedes dicen, bueno, si aquí en el caso uno bajo el volumen del gas, aumenta la presión. Aquí en el caso de la ley de Charles o sistema isobárico, ustedes dirán, bueno, si la temperatura aumenta, el gas se va a expandir, más volumen. Y en último caso también, si el gas está confinado en recinto rígido, de paredes rígidas, volumen constante, también, a mayor temperatura, mayor presión. Bueno, y hay un caso también que sea el caso general, está acá abajo, en que todas cambian, o sea, no hay ninguna constante. Bueno, cuando no hay ninguna constante, ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura, ¿cierto? Se cumple esta ley. No, similar, ¿no? Eso yo se lo anoté, como dije recién, en el formulario. Así que si ustedes ahora ven el formulario, van a ver que yo eso lo registré ahí, como resumen. Entonces ahora lo que hay que aprender es aplicar esto en casos particulares. Así que
no se olviden entonces, tenemos sistemas isotérmicos a temperatura constante, sistemas isobáricos a presión constante y sistemas isométricos a cierto a volumen constante. Y también está el caso general, digamos, en que no hay ninguna constante de las tres variables y habrá que aplicar esta ley que está acá abajo. Bueno, esos serían los conceptos de esta parte de los gases. Vamos entonces a hacer ejercicio. Entonces vamos a hacer la dinámica siguiente. Vamos a tratar de ver si se puede. Voy a copiar este ejercicio, el ejemplo, y lo vamos a hacer en otra hoja. Porque aquí está desarrollado, así que mejor lo vamos a hacer en la pizarra que dispongo acá. Vamos a pegar esto ahí, control V. Y la idea es que en cada caso ustedes me vayan compartiendo, digamos, ¿cierto? ¿Qué tipo de sistema es? Yo les voy a preguntar y ustedes me van respondiendo, digamos, a medida que avancemos. Ahí está. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo. Vamos a trabajar de manera similar a como lo hicimos antes. Bueno, tenemos aquí, ¿cierto? El primer caso dice un recipiente de acero de 20 litros. Un recipiente de acero de 20 litros, ¿ya? De capacidad se introduce un gas que a 18 grados Celsius la presión es 1,3 atmósferas. Y la pregunta es, ¿qué presión ejercerá si la temperatura aumenta a 60 grados? Primera cosa que quiero que me respondan o me compartan con los demás también. ¿Qué tipo de sistema es? A ver, ¿es isotérmico, isométrico o isobárico? Por el enunciado que tiene. Aquí les recuerdo algunas cosas. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de isotérmico, perdón, Isométrico, profe, ¿o no? isométrico, muy bien. Isotérmico es cuando la temperatura es constante. Aquí no es el caso, ¿cierto? Porque dice que la temperatura es 18 y después es 60, así que no es isotérmico. Veamos isobárico. Isobárico. ¿Está bien lo que dijeron? Sí, solamente complementando. Isobárico es cuando la presión es constante, y aquí dice que la presión es 1,3 atmósferas y se pregunta con la nueva presión, así que tampoco es constante. Así que bueno, no queda otra que sea isométrico. Y claramente es isométrico, porque dice ahí en el enunciado al principio nomás, dice que, dice que es un recipiente de acero. ¿Qué más rígido puede ser? O sea, el volumen es constante. ¿Ya? Bueno, eso es, digamos, la primera cosa que uno tiene que responder. Entonces vamos a ordenar esto un poquito. Entonces voy a poner aquí yo que efectivamente, digamos, sistema es sistema es, digamos, cierto, isométrico. Isométrico. Ya, y aquí lo importante, bueno, aparte de saber esto, que es lo que se cumple acá, volumen constante, es la relación. ¿Cuál es la relación? Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, la temperatura 1 dice ahí que es 18 grados Celsius, que de inmediato la pasaremos a grados Kelvin, porque aquí se trabaja en grados Kelvin, temperatura en la escala absoluta. Así que pasaremos esto sumando 273. Si alguien por favor le suma ahí a ese valor 273 sería súper bueno. Más 273 para convertirlo en grados Kelvin. ¿Cuánto es 273 más 18? 291. 291 grados Kelvin, muy bien. Grados Kelvin. Después tenemos que la presión 1 es 1,3 atmósferas. 1,3 atmósferas. Eso lo dejamos así. Aquí no hay que andar convirtiendo en Pascal. Ya. La temperatura 2, 60 grados. Si alguien ahí antes, aún no, pero dejen anotar por favor, me estoy apurando demasiado. Temperatura 2, 60 grados Celsius, que también habrá que pasarlo a grados Kelvin. ¿Qué le suma ahí a 60, 273? 233. 333. 333 grados Kelvin. Listo. Y bueno, la presión 2 es la incógnita. La presión 2 es la incógnita.
Pero algo que sí se debe saber de inmediato, independiente de que calculemos el valor o no, ¿la presión va a subir o va a bajar? ¿La presión que vamos a calcular va a subir o va a bajar? Por los datos que ¿Subir, están profe? ahí. Subir. Eso es importante que no, independientemente de que lo calculemos o no, digamos, pero lo que manda eso, que ustedes sepan que cierto, la presión va a subir. Entonces aquí, esta es la relación, y aquí vamos a despejar P2. Y aquí vamos a corroborar que sube. Nada más. Despejemos P2. Entonces, ubicamos los números que correspondan. La presión 1,3 por T2, que es 333 grados Kelvin sobre 291 grados Kelvin. No puse los grados Kelvin ahí porque se cancelan, así que. Y en lo que entra la presión sale. Si entra en atmósfera, va a salir el resultado en atmósfera. ¿Quién calcula esto, por favor? ¿Alguna persona que calcule qué presión nos da? ¿Algún alumno que calcule el valor? ¿Cuánto es el resultado? 1,4876. Claro, 1,48. Claro, es 48,76, o sea, 1,488, digamos. Bueno, pero aproximamos 2 decimales, sería 1,49, ¿cierto? Atmósferas. Bueno, efectivamente era totalmente lo esperado. La presión era 1,3 y subió, digamos, a prácticamente 1,5 atmósferas, digamos, porque la temperatura aumentó y es razonable eso. Entonces, necesito, aquí teníamos el caso que tenemos un recinto, ¿cierto? De volumen constante, donde, ¿cierto? Tengo, ¿cierto? Un gas, ¿cierto? Dentro, ¿cierto? Confinado, ¿sí? Y la temperatura, ¿cierto? Que era de 18 grados Celsius, se incrementó y eso tenía 1,3 atmósferas internas, digamos. Y como la temperatura aplicada aumentó, bueno, la presión aumentó y es razonable que sea así, y esta ley dice eso. Se llama sistemas isométricos, ¿ya? Así que ustedes en la casa, todas las cosas que tengan, ¿cierto? Un gas, ¿cierto? Internamente y tienen un recinto rígido, una lata, un tarro, al aplicar temperatura, la presión interna va a subir, va a subir. Ya. No sé si podemos seguir. No sé si anotaron algo ahí ustedes para poder seguir. O anotaron ya, perdón. Aunque en estos casos de ejercicio están hechos aquí, yo por eso fui un poquito. No voy a borrar lo que está ahí, por si acaso, no lo voy a borrar. No lo voy a borrar. Si ustedes ven el apunte aquí, en la parte final, y lo bajan un poquito, aquí está desarrollado, ¿cierto? Dice, como el volumen es constante, usaremos la ley de Gay-Lussac de la expresión P1 sobre T1 igual P2 sobre T1. Conoceremos P1 y despejamos P2, ¿cierto? Y nos da 1,5 atmósferas, que es prácticamente lo que nos dio nosotros. Ya, entonces ahora vamos a ver el otro. Ya. Igualmente lo voy a copiar ahí. No he borrado el otro aún, no lo he borrado. No lo he borrado. No lo he borrado. Ahí está, ¿no? Así que lo que voy a hacer, sí, voy a borrar el enunciado para poner el otro. Y no he borrado nada aún. No he borrado nada. No. Ahí, ¿cierto? Voy a expandir esta cosa, ¿cierto? Ahí. Como un gas. Ah, no. Ya. Ahora sí, les pregunto, ¿podré borrar el anterior ya? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya. Muy bien. Muchas gracias por. Ya. Dejemos algunas cosas, digamos. Dejemos algunas cosas ahí. Bueno, vamos a compartir el enunciado y vamos a responder qué tipo de sistema. Disponemos de una muestra de un gas que cuando a la temperatura de 200 grados Celsius ejerce una presión de 2,8 atmósferas, ¿cierto? El volumen es de
15,9 litros. O sea, tengo un gas, ¿cierto? Una muestra de gas que tiene aplicado a 200 grados Celsius y con esos 200 grados Celsius ejerce una presión de 2,8 atmósferas y el volumen es de 15,9 litros. ¿Qué volumen ocupará si a la misma temperatura? Destaquemos eso. La presión baja hasta 1 atmósfera. ¿Qué sistema es? Isotérmico, isobárico, isotérmico, ¿cierto? Decía, clarito ahí, ¿cierto? No hay que, como ahí enredarse porque decía ahí a la misma temperatura. Así que es isotérmico. Así que el enunciado le va diciendo a usted, digamos, de qué se trata. Entonces, hay gente que ve esa temperatura de cero, no, es constante, no cambia. Ya. Entonces aquí la ley es la siguiente: P1 por B1 igual P2 por B2. Esa ley usamos ahora. Entonces pongamos los datos. Tengo cierto, la temperatura no la ponemos porque sabemos que no cambia. Pero sí la presión 1. Dice ahí que es 2,8 atmósferas. 2,8 atmósferas es la presión inicial del gas, ¿cierto? Con un volumen 1 también de 15,9 litros. 15,9 litros. ¿Ya? Y dice que la presión baja, digamos. Se despresuriza, digamos, a 1 atmósfera. Y la pregunta es, ¿cierto? ¿Qué ocurre con el volumen? ¿Qué ocurre con el volumen? ¿Ya? Pero antes de hacer el cálculo, me gustaría que me dijeran, por favor, ¿qué creen ustedes? ¿Qué va a pasar con el volumen? ¿Va a aumentar o se va a reducir? Yo diría que eso es lo más importante. ¿Qué creen que debe pasar? La presión 1 es El un volumen aumenta, ¿no? aumenta, muy bien. Si la presión baja, el volumen aumenta, porque este sistema isotérmico dice eso, que son a temperatura constante y la relación presión-volumen es inversamente proporcional. Muy bien, eso, veamos, verifiquemos ahora. Esto es para verificarnos, ya, pero ya nosotros sabemos, ¿cierto? Eh, ese efecto de fenómeno, digamos. O sea, despejemos B2. Despejemos B2. Porque puede que las fórmulas se nos olviden, digamos, pero el fenómeno es el que importa. P1 por B1 sobre B2. P1 por... Bueno, disculpen, se me fue la... P1 por B1 sobre P2, ahí sí. Presión 1 por volumen 1 dividido por presión 2. Bueno, la presión 1 es 2,8 atmósferas. Multiplicado por volumen 1, que es 15,9 litros. 15,9 litros. Dividido, ¿cierto?, por la presión 2, que es 1 atmósfera. Bueno, la persona me dijo recién que el volumen iba a aumentar. Bueno, calcúlelo por favor. Bueno, si no aumenta, digamos, nos vamos para la casa. Ah, no, es que estamos en la casa. No fue buen chiste. Bueno, ¿cuánto da el volumen 2? 44,52. 44, efectivamente, ¿no? El gas, como estaba, ¿cierto?, menos presionado, se expandió, ocupó más volumen. Esa es la idea de este sistema, ¿está bien? Si yo... Fíjese, la idea de presión, o sea, lo presiono menos, entonces se expande. Si está más presionado, va a ocupar menos volumen. Si tiene menos presión, va a ocupar más volumen, se va a expandir. Listo. Veamos si el resultado era el... No voy a borrar esto todavía. Solamente verificar que, bueno, el valor que nos dio a nosotros fue 44,52. Bajé un poquito, con cuidadito para que no se vea el siguiente. Ahí está, 44,5. Como la temperatura es constante, usaremos la ley de Boyle-Mariotte. P1 por B1 igual P2 por B2. Conocemos P1, B1 y P2. Y despejamos entonces B2 y nos resulta ser lo que nosotros calculamos, 44,52. Y vamos a hacer el otro ahora. Voy a copiarlo también. No he borrado lo anterior, ¿eh? Está todavía ahí intacto, digo. Copiar. No, aquí está. No he borrado nada. Lo que sí, voy a borrar el enunciado del anterior, digo. Y voy a pegar el nuevo enunciado. Ya. Lo voy a subir un poquito aquí para compartirlo.
Ahí, ¿cierto? A ver si lo estiro un poquito más. Ahí está. Y borremos, ¿cierto? Aquí un poquito de cosas. Ya. Voy a borrar ¿cierto? La solución anterior. ¿Están de acuerdo? Sí. Voy a dejar algunas cosas así que no sirven. El título solución. Lo que sí voy a borrar, ¿cierto? Son los datos, ¿cierto? Que yo puse recién ahí. Ya. Ya. Vamos a compartir el enunciado, ¿cierto? Para ver de qué trata este nuevo ejercicio, digo. Dice, el volumen del aire en los pulmones de una persona es de 615 mililitros. El volumen de aire de los pulmones de una persona es 615 mililitros, pero a la presión de 760 milímetros de mercurio. Ahí tengo un volumen y una presión. La inhalación ocurre cuando la presión de los pulmones desciende de 760 a 752. ¿A qué volumen se expanden los pulmones? Bueno, aquí está diciendo, digamos, que el volumen aumenta y es razonable, ¿cierto? ¿Qué variable no se nombra ahí? ¿Qué variable no se está nombrando en el enunciado? Bueno, todos se dan cuenta, ¿cierto? Que en el enunciado, ¿cierto? No se ha nombrado la temperatura, ¿cierto? Así que se va a asumir ahí, se va a asumir que la temperatura del cuerpo en ese proceso se mantiene constante. Porque como no está, pues, si usted lee el enunciado, en ninguna parte está la temperatura, así que vamos a asumir que se mantiene constante. Así que de nuevo sería sistema isotérmico. Vamos a suponer eso, porque no dice ahí, no habla nada de la temperatura. Así que cuando no se habla de una variable, uno supone que esa es la que es constante. Aunque no es tan extraño, digamos. ¿Ya? Sería la temperatura del cuerpo, ¿cierto? En esas condiciones. Ya. Entonces, aquí tenemos qué cosa. Ah, ¿la ley cuál es? Es la misma recién, no había borrado. P1 por V1 igual P2 por V2. Y más encima aquí dicen, miren, que el volumen, ¿cierto? En los pulmones, 615 mililitros a esa presión, 760. Y después dice, ¿cierto? En la inhalación la presión baja levemente. Entonces aquí el volumen se expande en los pulmones, se está diciendo que aumenta el volumen porque la presión cae levemente. Bueno, aquí entonces tenemos el volumen 1 de 615 mililitros. Después dice que la presión 1, ¿cierto? La presión 1 es 760 milímetros de mercurio. Después dice que cuando inhala, ¿cierto? La presión baja levemente a 752 milímetros de mercurio. Y la pregunta, ¿cierto? El volumen. Pero ya están diciendo, o sea, aquí nos ayudaron, digamos, porque ya están diciendo que el volumen aumenta, porque dice, ¿a qué volumen se expanden los pulmones? ¿Sí? Bueno, entonces pero nosotros sabíamos eso ya. Si yo les hubiera preguntado a ustedes eso, me hubieran dicho, el volumen va a aumentar, igual como aumentó en el caso reciente. Despejemos, ¿cierto? Nuestra incógnita, que es en este caso, es solamente corroborar, digo. B2 es igual a P1 por V1, presión 1 por volumen 1, dividido por presión 2. Entonces, la presión 1 vale 760 milímetros de mercurio. El volumen 1 vale 615 mililitros. Y la presión 2 vale 752 mililitros. Disculpen, milímetros de mercurio, disculpen. Volumen 2, recuerden algo, como están las presiones en la misma unidad, en este caso milímetros de mercurio, se va a cancelar, así que no las anoto. Y como el volumen está en mililitros, en la misma unidad va a salir. Así que, ¿quién calcula esto, por favor? ¿Quién calcula el valor? Los 760 milímetros de mercurio por 615 mililitros dividido por 750. ¿Cuánto es? 621,54. Excelente. Recuerden, mililitros. ¿Ya? Bueno,
Totalmente esperado. Totalmente esperado esto. Que el pulmón se expande, digamos. Cuando uno inhala, el pulmón se expande porque se produce una baja leve de la presión. Sí, si uno mira, ¿cierto? La solución debería ser similar a la que nosotros hicimos. Voy a volver a él, no voy a... Ahí está, 621, como ustedes dijeron. Vamos a hacer otro caso acá. Este caso es entretenido, miren. Este caso es entretenido. Este caso viene entretenido. Copiar. No he borrado el ejercicio, está ahí, miren. Está intacto. Ya. Voy a borrar el enunciado anterior, que espero que esté claro, digamos. Si tienen alguna pregunta, adelante, la pregunta. Entonces voy a expandir también este enunciado acá. Ahí. Ya. Lo voy a hacer un poquito también. Ahí está, muchachos. No sé si están de acuerdo con si borramos el que hicimos para poder hacer el siguiente. Esperar un poquito, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, de partida voy a borrar la parte que es isotérmico, digamos, para que sea también isotérmico, pero aún no sabemos que no hemos leído el enunciado. Voy a borrar, ¿cierto? Ahí los valores calculados. Recuerden que está desarrollado ahí, ¿cierto? Igualmente, así que... Y la se parece que la están grabando, así que se puede ver todo del modo. Ya. Bueno, entonces vamos a hacer este caso. Dice, es peligroso que los envases de aerosol se expongan al calor. Todos sabemos eso. Si una lata de fijador de cabello, digamos, a 4 atmósferas, ¿cierto? Tiene una presión de 4 atmósferas internas a una temperatura de 27 grados Celsius. Esa es la presión que se da digamos, interna, digamos, de este tarro a temperatura normal, digamos. Se arroja al fuego, ¿cierto? El envase alcanza 402 grados Celsius. ¿Cuál será su nueva presión? Esa es la pregunta. La lata, la lata puede explotar si la presión interna ejercida supera 6.080 mililitros de mercurio. O sea, si la presión interna llega a ese valor, ¿cierto? La lata, ¿cierto? Se destruye. Entonces la pregunta adicional es, ¿qué probabilidad hay que explote? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí nosotros es calcular la presión nueva, que va a aumentar, ¿cierto? Obviamente, y la comparamos con 6.080. Si da más de 6.080, va a explotar. Y si da menos, bueno, no va a explotar. Bueno, ¿qué sistema es este? ¿Es isotérmico, isométrico o isobárico? Isométrico. Muy bien, isométrico. Todos estos casos de tarros, digamos, ¿cierto? Que son paredes rígidas, son isométricos. Isométrico. Entonces esto es a volumen igual constante. Entonces, aquí la ley es la siguiente, es P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner los datos. Dice, la presión 1 es 4 atmósferas. 4 atmósferas. La temperatura 1 es de 27 grados Celsius. Que, ¿cierto? De inmediato, sin tardar, le sumaremos 273 para convertirlo, ¿cierto? En grados Kelvin. Esto va a aparecer 300, ¿no es exacto? 300 grados Kelvin. Después, ¿cierto? Tenemos que la temperatura 2 es 402 grados Celsius, que también, ¿cierto? Sin demora, lo pasaremos a grados Kelvin. ¿Cuánto es eso? 402 serían 685, no, 75. Sí, 675, pero no equivocarme, corroboren ahí, grados Kelvin. Y nos pregunta por la presión 2. Y entonces aquí la solución entonces de
presión 1 sobre temperatura 1. Recuerden aquí la relación presión-temperatura es proporcional. A mayor temperatura, mayor presión. Lo habíamos comentado, ¿cierto? Ya. Entonces aquí nos piden la presión 2. Despejemos, ¿qué nos cuesta? Despejemos la presión 2. La presión 2 es igual a la presión 1, ¿cierto? Multiplicado por la temperatura 2 dividido por la temperatura 1. Estamos casi listos para saber si esto se destruye o no. Presión. Disculpen, hay un pequeño problema. De nuevo. Presión 2. Ahí sí. Entonces, pongamos número a esta cosa. Presión 1, 4 atmósferas. Temperatura 2, 675 grados Kelvin. Dividido por la temperatura 1, que es 300 grados Kelvin. ¿Quién calcula, por favor, ese numerito? Da un número cerrado, por si acaso. 9. 9. ¿9 qué? Atmósferas. Ya, 9 atmósferas. Ah, pero tenemos un problema a comparar, porque la presión que soporta, ¿cierto?, sin destruirse el tarro, la lata, es 6080. Y aquí en milímetros de mercurio, y aquí está la atmósfera, así que tenemos que usar la equivalencia que dice que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, que está anotado, ¿cierto?, inicialmente. Así que lo hago hacer lo siguiente, vamos a multiplicar este número por 760. ¿Quién me multiplica eso, por favor? Si multipliquemos, ¿cierto?, estas 9 por 760. 6.840. Gracias, 6.840 milímetros de mercurio. Y aquí podemos verificar que claramente, ¿cierto?, la presión supera 6.080. Por tanto, la respuesta a la segunda pregunta, que realmente, ¿cierto?, explota. El tarro, o la lata, parece. La lata, ¿cierto?, explota. Ya. Explota, ¿cierto?, con toda seguridad, digamos, porque la presión interna supera, digamos, este 6.080. Ya. ¿Algún comentario? O sea, hay 100% de probabilidad que explote. Bueno, se dan cuenta que aquí los ejercicios son todos muy similares. Uno tiene que primero determinar, ¿cierto?, a qué sistema se refiere el ejercicio, si es isométrico, isotérmico, isobárico, aplicar la ley, ¿cierto?, y despejar lo que le estén preguntando. ¿Ya? Profe, Dime. para hacer cualquier tipo de cálculo con gases debemos pasar a Kelvin, ¿cierto? Sí, sí, porque justamente está expresado en la temperatura absoluta, porque la agitación molecular, ¿cierto?, parte de 0 grados Kelvin. ¿Sí? Y la temperatura, ¿cierto?, 0 grado Kelvin es menos dosis de 3 grados Celsius. Entonces ahí se supone que no hay agitación molecular, así que todos estos problemas se hacen en grados Kelvin. ¿Ya? Bueno, no voy a borrar nada, solamente voy a buscar el siguiente ejercicio. Ahí ver si la solución que hicimos está buena, además. Está buena, perdón. Dice aquí, el volumen al no dilatarse la lata es constante, por lo que usaremos la ley de Gay-Lussac, la magnitud, ¿cierto?, 4 atmósferas, ¿cierto?, y la temperatura pasada a grados Kelvin, las dos, ¿cierto?, despejamos P2 y nos dio 9 atmósferas, los que nos dio nosotros. Aquí hicieron otra cosa, pasaron los 6.080 atmósferas. Luego la lata reventará o explotará, porque ya que la presión que alcanza es superior a la que puede resistir. A nosotros también llegamos a lo mismo. Excelente. Este problema es interesante, miren. Bueno, todos son interesantes. El number 5. Copiar. No he borrado nada, por si acaso. Ahí está.
Entonces voy a borrar el actual. Ahí está, lo borré. Y voy a pegar otro. Voy a pegar otro. Este problema es más humilde, digamos. Tiene menos desarrollo, parece. Borremos algunas cosas. Borremos la equivalencia que ya lo usamos ya. Ya. Voy a borrar aquí la parte de los datos. Por ahora. No sé si puedo borrar el desarrollo. ¿Sí? Sí, espero que sí. No dijo nada. Es que la pizarra blanquita. Ya. Dice aquí, un alpinista inhala 500 mililitros de aire, 500 mililitros de aire a temperatura de 10 grados Celsius bajo cero, o menos 10 grados Celsius. ¿Es interesante esto? O sea, el aire, ¿cierto? Que inhala está afuera, ¿no? Hay 500 mililitros de aire a menos 10 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará ese mismo aire en los pulmones si la temperatura corporal es 37 grados Celsius? Bueno, aquí, ¿qué variable no está presente acá? ¿Qué variable le falta? La presión. La presión. En estos casos, cuando una variable le falta, uno asume que esa es la que mantiene constante. O sea, si no está la presión, uno va a asumir, ¿cierto?, que este proceso va a ser la presión constante. ¿Ya? Así que, ¿qué caso es ese? Isobárico. Muy bien, isobárico. No se complique la vida, o sea, si en el enunciado no está la variable, uno no va a pensar uno que le falta un dato, no se complique. Si es, se va a hacer isobárico, que es esa presión constante. Presión igual constante, y aquí la ley es la siguiente. Volumen 1 sobre T1 igual volumen 2 sobre T2. ¿Qué dicen acá? Dicen que el volumen 1 del gas que está, ¿cierto?, a menos 10 grados Celsius es 500 mililitros de aire. Y eso está, ¿cierto?, a una temperatura bien baja. Menos 10 grados Celsius, que lo pasaremos de inmediato a grados Kelvin. Sin tardar. Más 273, ¿cierto? Eso va 263 grados Kelvin. Grados Kelvin. ¿Ya? Después dice que la temperatura interna del cuerpo, ¿cierto?, va a ser, el gas se va a encontrar adentro del cuerpo, ¿cierto?, con 37 grados Celsius. ¿Quién me suma ahí a 37,273 para saber eso en grados Kelvin? 310. 310, ya, gracias. 310. 273, ¿cierto? Sumados 310 grados Kelvin. Ya, perfecto. Bueno, entonces aquí nos falta el volumen 2. Entonces aquí la ley dice, bueno, D entonces, de B1 sobre T1, ¿cierto? Igual a B2 sobre T2. Entonces aquí vamos a despejar B2. Entonces ustedes, si están en esa condición, no inhalen mucho aire, porque si inhalan mucho aire, ¿cierto?, que está frío, va a tener bajo volumen, pero cuando lo tengan dentro del cuerpo se va a expandir. Entonces, despejemos B2. B2. Entonces B2 va a ser B1 por T1, por T2, perdón. Volumen 1 por temperatura 2 dividido por temperatura 1. Volumen 1, 500 mililitros por la temperatura 2, que es 310 grados Kelvin, sobre la temperatura 1, que es 263 grados Kelvin. ¿Quién calcula este valor de volumen, por favor? $589,35. Gracias, 589,35, sí. Entonces, lo que estamos aquí diciendo de que el volumen de aire, ¿cierto?, externo, ¿cierto?, que está muy frío, ¿cierto?,
al ionizar el cuerpo, ¿cierto? Aumenta su volumen, digamos, dentro del cuerpo, porque tiene más temperatura, se expande. ¿Ya? También razonable que ocurra eso. ¿Ya? Hicimos uno más, ya, hicimos el número 5. Son 10. Puede que no alcancemos a terminarlo hoy día. Si nos falta, terminamos mañana. Mañana. Entonces, mañana, a ver si vamos a aprovechar mañana de definir, digamos, el otro curso ya cambié la prueba. Esta prueba, la primera prueba la cambié, la moví algunos días, la desplacé un poquito para que terminemos bien de ver la materia. Bueno, vamos a buscar el otro ejercicio. Vamos a buscarlo. ¿Y cuánto nos dio? 589. Vamos a ver si la respuesta es efectivamente. Supondremos la presión constante, por lo que aplicaremos la ley de Charles. Las magnitudes son volumen 1, 500 mililitros, temperatura 1, menos 10 grados Celsius, pasado Kelvin, 263, y temperatura 37, pasado Kelvin, 310. Despejamos, sustituimos y da eso. Ya. Bueno, entonces acá tenemos otro caso. No he borrado el ejercicio aún para hacer el siguiente. Entonces, lo que quiero hacer ahora es borrar solamente el enunciado ahí para poder pegar el otro, por si alguien está escribiendo, digamos, tenga tiempo para hacerlo. Entonces, pegamos el siguiente. El siguiente sí que es interesante. Todos son interesantes. Lo ponemos acá arribita. Ahí está. Perfecto. Faltó un poquito ahí para que... Ahí. ¿Podemos borrar lo que hay? ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? Jóvenes, si alguien me responde. ¿Borro o no borro? ¿Sí? Sí, profe. Ya, gracias por responderme. Vamos entonces al siguiente caso. Vamos a compartir, ¿cierto?, el enunciado. Este problema también, miren lo que dice. Se libera una burbuja de 25 mililitros al tanque de oxígeno de un buzo, que se encuentra a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura de 11 grados Celsius. ¿Cuál es el volumen de esta burbuja cuando el buzo alcanza la superficie del océano, donde tenemos una presión de 1 atmósfera nada más y una temperatura de 18 grados? ¿Ya? Entonces tengo una burbuja de aire, ¿cierto?, de 25 mililitros de volumen, ¿ya?, que se encuentra, ¿cierto?, el buzo se encuentra a 4 atmósferas, ¿cierto?, a 11 grados, ¿cierto?, de temperatura. ¿Cuál es el volumen de esta burbuja? ¿Cierto? Al ascender, ¿cierto?, y estar a una presión de 1 atmósfera y 18 grados. ¿Qué caso es? ¿Es isotérmico, isométrico, isobárico o caso general? Isotérmico, isobárico, isométrico o caso general. Recuerda que cuando el caso general es cuando todas cambian. No hay una que se mantenga constante. ¿Qué caso es? ¿Isotérmico, isobárico, isométrico o caso general? Caso general, profe. Muy bien, caso general. Porque si ustedes dan cuenta acá, volumen 25 mililitros, pero preguntan en cuánto cambia, digamos. Hablamos de la presión también, 4 atmósferas y después dice 1. Y grados Celsius o temperatura 11 y después 18, así que todas cambian, así que es caso general. Bueno, cuando es caso general, se usa la siguiente fórmula. Miren. Caso general. Esta es la ley en rigor, digamos. ¿Ya? Es decir, es P1 por V1 sobre T1. Hay un pequeño problema técnico en escribir. P1 por V1 sobre T1 igual a P2 por V2 sobre T2. Esa es la ley ahora. ¿Está bien?
También se la anoté en el formulario que les compartí al principio de la clase, así que empecemos entonces a ver. Volumen 1, 25 mililitros de esta burbuja de aire, ¿cierto? Que se libera al tanque de oxígeno. La presión en ese nivel es de 4 atmósferas, está sumergido el buzo. 4 atmósferas. Y la temperatura, ¿cierto? En ese lugar, o en ese nivel, digamos, es una temperatura de 11 grados Celsius. 11 grados Celsius. Que si alguien por favor, le suma 273 para saber cuánto en grados Kelvin. Alguien que le sume 284, profe. 284, gracias, grados Kelvin. Ya. Entonces tengo el volumen 1, la presión 1, temperatura 1, ¿cierto? Ahora dice que asciende, ¿cierto? Y la presión 2 es de 1 atmósfera nada más. Sí, corresponde al nivel del mar. Y sigamos por acá con los datos. Porque abajo va a quedar muy chiquititos, así que voy a seguir con los datos por acá arriba. Voy con una regla. Ya. Esta tiene regla, ¿no? Ahí sí, no había regla. No sabía. Bueno, entonces aquí el volumen 2 es la incógnita. Y dice que y falta algo, la temperatura 2. La temperatura 2 es de 18 grados Celsius. ¿Qué le suma a esto, por favor, 273 para ver cuánto es en grados Kelvin? 291. Muchas gracias. Creo que te lo habíamos hecho antes ya ese cálculo. Listo, entonces aquí D presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Despejemos B2, ¿cierto? Despejemos B2. Despejemos el volumen número 2. Oh, ahí se me ocurrió el plumón. Despejemos volumen 2. Volumen 2. Tiene que quedar solo, ¿cierto? Entonces ponemos aquí P1. Lo de la izquierda lo dejamos igual. P1 por B1 sobre T1, ¿sí? Pero como tengo que despejar P2, voy a pasar el P2 dividiendo. La presión 2 baja dividiendo. Y la temperatura 2 pasa multiplicando. ¿Está bien? Ahí queda despejado. Nos preguntaban B2, dejé B2 solo, ¿cierto? Mantuve el lado de la igualdad, el lado izquierdo igualito, pasé multiplicando T2 y dividiendo P2, la presión 2. Listo, entonces presión 1, 4 atmósferas. Volumen 1, 25 mililitros. Lo dejo tal cual, no hago ningún cambio. Temperatura 2, 291 grados Kelvin. Temperatura 1, 284. Y la presión 2, 1 atmósfera. Un comentario para este cálculo. Siempre aquí los unos se equivocan, digamos. Recuerden que el número de arriba está dividido por un producto, ¿cierto? En este caso, bueno, es 284 por 1, que da lo mismo, pero tengan cuidado. Vamos a hacer uno más adelante que abajo hay dos números y a veces los unos se equivocan y lo calculan mal. Es bueno ahí quizá poner un paréntesis muchas veces para que no confundirse. Ya. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da este valor? ¿Alguien que lo haya calculado? 4,35. No da eso. Me dio 102.46 mililitros. Ahí sí, 102,46 mililitros. Esto quiere decir de que la burbuja ¿cierto? Esta burbuja de aire, ¿cierto? Que tenía ese volumen, ¿cierto? A 4 atmósferas estaba presionada, ¿cierto? Y a temperatura de 11 grados, ¿cierto? Al ascender, ¿cierto? Como estaba menos presionada, ¿cierto? Y tenía más temperatura,
aumentó el volumen. Casi 4 veces. Casi 4 veces. Casi 4. Peligroso eso, es peligroso para el buzo, digamos. Es peligroso. ¿Ya? Es peligroso eso, ese fenómeno, digamos. ¿Ya? Al que le dio otro número recién lo corrigió. Sí, Ya. Espero que todos hayan calculado bien esto. Y sobre todo, bueno, identificar, ¿cierto? Cuando es caso general, ¿cierto? Cuando es isotérmico, cuando es isobárico, cuando es isométrico, ¿cierto? O en este caso, ¿cierto? Que cambiaban todas las variables. Cambiaba, ¿cierto? La presión, la temperatura, ¿cierto? Y el volumen, ¿ya? Que es justamente el que se preguntaba. Una pregunta interesante, estará bueno. Veamos. Efectivamente, ahí está. 102,5 mililitros. ¿Ya? Vamos a hacer el 7 ahora. No he borrado el ejercicio, por si acaso alguien lo está haciendo todavía. No lo he borrado. Ahí está. Por si alguien tiene alguna pregunta, ¿cierto? Este caso es un poquito más difícil porque tiene más variables, ¿cierto? Y también el despeje es más difícil, pero hay que aprender a hacerlo, digamos. Bueno, voy a borrar el enunciado y voy a pegar el otro. No he borrado, ¿cierto? El desarrollo, digamos, para nada. Ahí está. Este nuevo enunciado. Bueno, si ustedes me dicen, borramos este caso y seguimos con el otro. O si tienen alguna pregunta. No olvidar, miren, como esta prueba es con alternativa, si yo pregunto algo de esto, digamos, una de las soluciones que voy a poner que no corresponden va a ser el cálculo con la temperatura en grados Celsius. Ya, así que ahí, tenga cuidado con eso. Hay que usar la grados Kelvin. No sé si podemos seguir, ¿sí? sí, profe. Ya, gracias, vamos a seguir entonces. Mira, si hiciera el cálculo con la temperatura en grados Celsius, daría 163. Y eso no es correcto. Ya, bueno, borramos entonces. Oh, creo que cometí un pequeño error. No debí haber borrado todo esto. Pero no me pique, voy a borrar todo igual. Ya. Entonces, vamos con los datos. Vamos a cambiar de color para cambiar, digamos. Supongo los cambios. Datos. Un globo aerostático de 750 mililitros se infla con helio a 8 grados Celsius, a una presión de 380 atmósferas. Esa es la condición inicial del gas. ¿Cuál es el nuevo volumen del globo en la atmósfera a una presión de 0,2 atmósferas y temperatura menos 45 grados Celsius? Un globo aerostático de 750 mililitros se infla con helio a 8 grados Celsius y una presión alta. ¿Cuál es el nuevo volumen del globo en la atmósfera a una presión de 0,2 atmósferas y temperatura de menos 45 grados Celsius? ¿Qué caso es? ¿Qué caso es? ¿Quién aporta ahí, por favor? ¿Qué caso es? Es un caso general, creo que se Sí, llama. sí, caso general, muy bien. En que todas cambian, digamos. Caso general, ¿cierto? En que no hay alguna que se quede constante. Entonces aquí, presión 1, ¿cierto? Por volumen 1 igual, ¿cierto? A presión 2
por volumen 2 sobre temperatura 2. Bueno, por eso dije decir que lo había borrado, porque era igual que el anterior, digamos. Pero bueno, por eso cambié de color, digo. Para hacer una diferencia. Ya. Ya, entonces, aquí está. Entonces tenemos la temperatura 1 acá, ¿cierto? Igual a... Ya. Y ahora vamos con los datos. Tenemos que el volumen 1 es 750 mililitros. Eso no lo tocamos, tal cual. Mililitros. Dice que la temperatura 1, ¿cierto? Es 8 grados Celsius, que pasado a grados Kelvin es 281. 281 grados Kelvin. La escala absoluta. Después dice que a esa misma condición la presión del helio es 380 atmósferas. Ya, ahí. Y la pregunta es, ¿cuál es el volumen, cierto, 2? Si la presión 2, cierto, es de 0,2 atmósferas. 0,2 atmósferas. Y la temperatura 2, menos 45 grados Celsius. ¿Quién convierte los menos 45 a Kelvin? 28. 228. 228. 228 grados Kelvin. Listo, entonces vamos acá a la solución. Solución. Tenemos que D P1 por B1 sobre T1, ¿cierto? Que es la relación de esto. Vamos a despejar B2, la misma relación. Despejemos B2. Despejemos despejemos B2. B2 entonces es P1 por B1 sobre T1 por T2 arriba, ¿cierto? Y dividido por presión 2 abajo. Y ponemos los valores. P1 es 380 atmósfera, volumen 1 750, temperatura 2 228, temperatura 1 281 y presión 2 0,2. Ya, por favor alguien que calcule eso sin equivocarse. Sobre todo en la parte de abajo, el denominador. Quizás sería bueno poner un paréntesis ahí. Muchos se equivocan en este cálculo, así que espero que ustedes no. ¿Cuánto les da? Esto da mililitros por si acaso, da mililitros. ¿Qué tiene el valor? A ver. ¿Cuánto da? ¿Lo asustó el número? Me da como 1 millón, profe, por eso no Sí, estoy seguro si es, está bueno. dígalo nomás. Dígalo. 1,156.
22. ¿Qué? Cuidado con eso, porque no se confundan con las calculadas, con las comas, ¿cierto? Y el punto, ¿cierto? El punto, digamos, coma decimal. Bueno, es 1.156.000. 1.227, ¿cierto? Coma, ¿coma qué? 758. Claro, 758. Sí, perfecto. Coma. Pero eso es mililitros. Entonces aquí sería bueno pasar los mililitros al litro. Así que vamos a multiplicar por 1000. Perdón, dividir por 1000. Vamos a dividir por 1000. ¿Cuánto queda dividido por 1000? 1.156 litros. Ahí sí. 1156 litros. Es más cómodo así. Es más cómodo así el litro. Ya. 1156 litros. Bueno, esto es razonable, ¿cierto? Porque eso va a ocurrir. O sea, el gas se va a expandir, digamos, por encontrarse con una condición, ¿cierto?, de menos presión y menos temperatura. Entonces, los 750 mililitros, que era casi un litro, se expanden a 1000 litros. Entonces, el globo aerostático crece, o sea, el volumen gigantesco. Ese es el fenómeno, digamos. Bueno, ¿y por qué? Porque baja la presión y también tiene condiciones de menos temperatura. ¿A todos les dio eso o no? ¿Alguien no le dio ese valor? Mire, yo les recomiendo aquí que, bueno, algunos, no sé, algunos quizás les dio otros valores, no dicen nada, pero yo al menos les recomiendo que cuando hagan estos cálculos, sobre todo en esta fórmula, que tengan cuidado con, ¿cierto? Cuando dividen, digamos, porque muchos alumnos dicen, la calculadora ponen 380 por 750 por 228, dividido por 281 por 0,2. Y si hacen eso, la calculadora, el 0,2 lo pone arriba. Entonces da un número que no corresponde. Así que por eso yo le puse un paréntesis aquí. O sea, es 380 por 750 por 228 dividido por este producto. No pongan dividido por 281 y por 0,2. Porque la calculadora va a poner el 0,2 arriba. Bueno, quizás todos saben eso, digamos, y no sea problema, pero yo he visto hartas veces ese error. Y digamos, y lo cometen los alumnos en forma reiterada, así que al menos yo les digo que les advierto, digamos, para que no se equivoquen. ¿Ya? Pasó un auto. Ya, veamos si la solución es la correcta. Aquí da, por favor, hay un micrófono ahí. Da 1160, bueno, 1156 lo mismo, prácticamente lo mismo. ¿Ya? Vamos a hacer el último y terminamos por hoy. No alcanzamos a hacerlos todos, pero le hicimos empeño. Hicimos empeño de hacerlos todos. Son 10, nos faltan dos, 3. Vamos a hacer uno más y terminamos por hoy. Ya, no, para no saturarlos tanto. Vamos entonces, borramos el actual, y pegamos el último y descansamos. Hasta mañana. Bueno, aquí el único problema al pegar que pasó algo extraño aquí, pero que no se compliquen. Un experimento de gas ideal con 25 metros cúbicos de volumen. Así que aquí es metros cúbicos. Dice M3, pero es 25 metros cúbicos de volumen y presión 1,5 atmósfera. Fue sometido a una presión de 4 atmósferas. O sea, de 1,5 a 4. Manteniéndose a una temperatura constante. ¿Qué volumen lo ocupará? Bueno, este caso es muy simple, ¿cierto? Tengo 25 metros cúbicos de un gas, ¿cierto? Que está presionado a 1,5 atmósferas, digamos, y lo presiono más todavía, ¿cierto? Entonces el volumen tiene que... ¿Qué va a ser el volumen acá? Antes de hacer cualquier cálculo. Esa es la condición inicial. 25 metros cúbicos a 1,5 atmósferas. ¿Qué pasa si yo le aplico más presión? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Qué debería pasar? 25 metros cúbicos a 1,5 atmósferas. Si la presión es 4, el volumen, si la presión sube, el volumen tiene que ¿Aumentar, profe? Bajar. 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 Ese caso es inverso. Recuerda que el caso hizo
isotérmico, que es el caso la relación presión-volumen son inversas. Así que anotémoslo, para que no se olvide. Bueno, entonces tenemos, el sistema es, volver al color negro, sistema es isotérmico. Bueno, ¿por qué isotérmico? Porque dice manteniéndose a una temperatura constante. Entonces, isotérmico. No se olviden, cuando es isotérmico es temperatura constante y la relación presión-volumen son inversas. P1 por V1 igual P2 por V2. La relación es inversa, no se olviden. P2 por V2. Entonces aquí nos dice que el volumen 1 es 25 metros cúbicos. Dice que la presión 1 es 1,5 atmósferas. Es un poquito más que la presión atmosférica, que es 1, ¿cierto? 1,5 atmósferas de presión. Y dice que el gas, ¿cierto?, se somete a una presión mayor. Se aumenta la presión. Está más presionado. Por tanto, el volumen va a bajar. Se aumenta la presión, baja el volumen. Eso tenemos que verificar ahora. Y va a ocurrir eso. Si no ocurre eso, está mal la ley. Porque la intuición diría eso, digamos. Muchas veces la gente en la práctica no tiene ninguna fórmula y sabe los comportamientos. Así que quizás eso es lo más importante, yo diría. Solución. Bueno, entonces acá tenemos que las relaciones de presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por cierto volumen 2. Vamos a despejar el volumen 2. Despejar volumen 2. Volumen 2 entonces es igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido, ¿cierto?, por la presión 2. Entonces, presión 1, 1,5, volumen 1, 25, presión 2, 4. ¿Quién calcula, por favor, el volumen 2? Profe, una pregunta. Lo que Dime. pasamos adelante va a estar guardado en el ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Sí, La ley. sí, está ahí. Ah, ya, profe. Gracias. Sí, está ahí. Está al final del apunte. ¿Quién calcula, por favor, el volumen 2? 9,375. Excelente, 9,375 metros cúbicos, porque la unidad que entra sale aquí. Efectivamente, y razonable, ¿cierto? De 25 metros cúbicos que tenía, como fue presionado, ¿cierto? Ahora a 4 atmósferas, digamos, el volumen se redujo. Totalmente esperado. ¿Ya? Y veamos si corresponde como resultado, ¿cierto? Veamos. Ahí está, 9,38. 9,38, 9,30. Perfecto, está bien. 9,3. Bueno, nos queda entonces hacer el 9 y el 10 y terminamos mañana, digo. Ahí está el apunte que él preguntó y al final están los ejercicios. ¿Ya? Bueno, jóvenes, para que tengan su recreo como corresponde, los dejo hasta aquí por hoy día. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Nos vemos, Que tenga buena nos noche. vemos, Chao, profe, gracias. nos vemos, chao, chao. Hasta mañana entonces. Hasta mañana.